Bien, les estrecho mis saludos a todos los que estamos aquí presentes. Paz a vosotros, queridos hermanos. Pueden tomar sus asientos, ponerse cómodos. Me sumo al agradecimiento siempre a Dios por estar aquí, por darnos esta oportunidad, por poder adorarle. Y a Él sea toda gloria, toda honra, todo honor que tenemos para darle. En esta ocasión, más que un tema o más que algo preparado, voy a hacer uso de un método o de una herramienta que siempre uso para traer palabras desde aquí, que es esta gran capacidad de encontrar referencias cruzadas en la Biblia sobre temas específicos o sobre palabras o sobre datos específicos, y es, como dije una vez, podemos navegar hasta el cansancio en referencias cruzadas con la Biblia, dentro de la Biblia y no terminar. Desde aquí una vez dije que hay 63.779 referencias cruzadas en la Biblia. Es navegar hasta el cansancio y encontrar temas y encontrar referencias y es una cantidad de hipervínculos que tiene la Biblia maravillosa. Y leía en Isaías y ahí empecé a buscar las referencias. En el capítulo 65, desde el primer verso, lo empecé a leer porque me llamó la atención estos versos del capítulo 65, desde el primero, y me sorprendieron las palabras que tiene el verso, estos versos, este escrito, y la verdad que me gustó a lo que hacía referencia y me llamó la atención, y dice el versículo 1, fui buscado por lo que no preguntaban por mí, fui hallado por lo que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí. Heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por caminos no buenos, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos, quemando incienso sobre ladrillos que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo, mi furor, y fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré su pago en su seno. Fui buscado por lo que no preguntaban por mí. Los judíos exiliados en Babilonia fueron ejemplo de este verso, de los que sí preguntaban, pero no lo encontraban, porque la mayor parte buscaban sin una sinceridad completa. Sin embargo, Dios fue encontrado por aquellos que no preguntaban por Él, es decir, los gentiles. Y son palabras audaces que usa Isaías, y es por eso que me centré en estos versos. Tan audaces, decía un escritor, que por esa causa fue muerto por sus mismos o por sus indignos compatriotas. Y Pablo cita este pasaje en Romanos capítulo 10, versículo 20, y dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Es extraño que Israel, la mayor parte, haya rechazado el evangelio de su propio Mesías, podemos decir. Pero por extraño que nos parezca o que parezca esto, fue profetizado y no sorprendió ni a Dios, obviamente, ni a los mismos profetas. Y dice el versículo 21, como dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, no es que no es que el Señor hubiese ignorado a los judíos exiliados, a los que buscaban,
sino que Él extendía sus manos todo el día hacia ellos. Algunos sí respondieron, algunos respondieron como Daniel, algunos respondieron como maravillosa oración que está en Isaías 63, del versículo 7 hasta el 64 del 12, no lo voy a leer, pueden leerlo, es una maravillosa oración, es hermosa de leerla. Es una, creo, de las oraciones más hermosas de la Biblia, del remanente. Pero sin embargo, esa oración que está 1 o 2 capítulos antes no parece ser representativo de los judíos a los que le habla aquí, que andaban por mal camino, dice, que andan por mal camino y en pos de sus propios pensamientos. Esto define, en pos de sus propios pensamientos, define claramente nuestro propio juicio, nuestro propio pensamiento, define lo que es un pueblo contrito, un pueblo rebelde. A eso iba. Define completamente a un pueblo rebelde. Y es una idea que se repite en varios lugares de la Biblia, además de las Escrituras. La frase que caracterizaba o que caracteriza en el libro de Jueces, capítulo 17, 6 o 21, 25, en los dos lugares está lo mismo, que dice: en aquellos días no había rey de Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y Proverbios expresa lo mismo, esta misma idea, dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbio 14, 22, Proverbio 16, 25. ¿Qué tanto nos quiere decir Dios algo a nosotros cuando lo repite textualmente, literalmente, varias veces en la Biblia? ¿Qué tanto nos está diciendo que no andemos en pos de nuestros propios pensamientos? Que es una idea común hoy en día de hacer caso o seguir lo que nos dicta el corazón, ser libres, dejar que nuestro corazón nos guíe. Es como un estado hoy en día de muchas personas, el vivir en pos de sus propios pensamientos, ser libres en teoría, pero sabemos que esta libertad que expresan es más bien esclavitud. Era un verso lema hace unos cultos atrás de confraternidad, creo que fue, en Gálatas capítulo 5, versículo 1, estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La solución de vivir en pos de nuestros propios pensamientos, nos dice 2 capítulos más después de Romanos que leí en el capítulo 10, vamos a leer en el capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no es una libertad o no es una elección nuestra tener que andar en nuestros propios pensamientos, ser esclavo de ello. Porque, como dice Isaías, un pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira. Entonces, el caminar de este pueblo en sus propios pensamientos expresa esa ofensa hacia Dios. Estaba haciendo cosas realmente malas y cada uno hacía lo que realmente le parecía, y obviamente el camino que a nosotros nos parece recto es camino de muerte muchas veces, y es trágico caminar en pos de nuestros propios pensamientos, porque básicamente por naturaleza somos pecadores. Estas personas decían encima: estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Incluso en medio de esta ofensa a Dios, que está escrito aquí en Isaías, no es de extrañar que Dios, que dice: estos son humo en mi furor. Dice: he aquí, escrito está y no callaré, por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por vuestras iniquidades
van a ser recompensados, o sea, van a tener el juicio, el castigo. ¿Cómo alguien bajo este caminar, bajo estos pecados podría pensar, no te acerques a mí, soy más santo que tú? Cuando estaban empapados en los pecados. Y esto es una dramática o es una real ejemplo, es un real ejemplo de lo que trae el orgullo, de la ceguera, de creer que uno está bien, soy más santo que tú, y realmente creerlo inclusive. Dice, y voy a leer, he aquí en el versículo 6, aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente. Charles Spurgeon es un predicador, o es el príncipe de los predicadores, le dicen que cito mucho, siempre cito muchas frases de él. Los que me prestan atención o los que se pueden acordar, siempre o casi en cada vez que traigo un mensaje suelo citar frases de él porque son frases increíbles, magníficas. Y voy a leer un escrito de él, de uno de los cientos de sermones o de uno de los decenas de sermones que se pueden encontrar, ya sean escritos en libros o en línea en la red. Y él escribía un sermón que titulaba Justicia Propia y hacía referencia a esto. Lo voy a leer. Describe Charles: además, los hombres santurrones como los zorros tienen muchos trucos y planes, condenan en otras personas lo que consideran muy excusables en sí mismos. Gritarían contra otros por una décima parte del pecado que se permiten en sí mismos. Ciertas tendencias constitucionales y necesidades de las circunstancias y diversos entornos sirven como amplias disculpas. Además de esto, si se admiten que están equivocados en algunos puntos, esto es un punto vital de lo que explica Charles, en otras, voy a retomar, además de esto, si se admiten que están equivocados en algunos puntos, en otras direcciones están más allá de la reprimenda. Si beben, no juran, y si juran, no roban. Hacen mucho con los negativos. Si roban, no son codiciosos, por ejemplo. Si practican la fornicación, no cometen adulterio. Si hablan sucio, por lo menos no mienten. No rompen con todos los setos y por eso alegan que no son transgresores o no son tan transgresores. Como si un deudor de 100 pesos pretendiera ser excusado por no deber 200, él decía en libras. Si un hombre que rompiera intencionalmente las ventanas de tu tienda, te lo garantizo, no tomarías como una excusa si suplicara, no rompí todas, rompí solo una parte del vidrio o solo una hoja de vidrio. Y remarqué esta parte del sermón de Charles que decía, las súplicas que no serían mencionadas en una corte humana se consideran suficientemente buenas como para ofrecerse a Dios. Oh locura de nuestra raza, decía Charles Spurgeon. Esto de no peco o miento, pero no robo, o bebo, pero no miento, buscar excusas, serían imposibles darle a una corte humana de decir, bueno, no robé por lo menos 200, robé solamente 100, y nosotros pareciera que pueden servir como excusas ante Dios. No es nada nuevo. Charles Spurgeon nació en 1834, murió en 1892. Desde allí ya venía explicando esta locura de la raza. Dice en el Salmos 37, y voy a empezar con algunas referencias cruzadas. 37-35, una vez lo leí desde aquí este salmo, dice, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como un laurel verde. Y pasó y aquí ya no estaba, y esta es la referencia de Isaías, lo busqué y no fue hallado. He aquí ya no estaba, qué barrías tan limpias hace la muerte. Para sorpresa de todos los hombres, el gran hombre se había ido, sus propiedades vendidas, sus negocios en quiebra, su casa enajenada, su nombre olvidado y todo en tan pocos meses. Eso también lo decía Spurgeon sobre este versículo. Primera de Crónicas 28:9 es el verso que leí
el sábado anterior aquí cuando pasábamos todos, que era el consejo que le daba David a Salomón. Primera Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con razón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todo y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si los dejares, él te desechará para siempre. Más bien podría titular este pequeño espacio de mensaje que traigo: el que busca encuentra. Es una frase muy común. Y reconoce al Dios de tu padre. Si lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre, le decía David. Ambos casos demostraron ser verdad en la vida de Salomón. Cuando Salomón buscó a Dios, definitivamente lo encontró con la sabiduría, con todo lo que Dios le dio. Y cuando Salomón se apartó, ciertamente fue desechado, las dificultades que tuvo Salomón, la apostasía. Dice Cantares 3:1, por las noches busqué mi lecho, al que ama mi alma lo busqué y no lo hallé. Es un común en el Antiguo Testamento utilizar esto como literal de lo busqué, no lo hallé. Lo decía David en varias ocasiones, en Cantares, en Isaías. Y siempre es un acto consciente, siempre lo explica en el Antiguo Testamento como un acto consciente nuestro de buscar, de hallar a Dios, y como que requiere mucho esfuerzo. Dice Proverbios 2:4, lo voy a leer de Proverbios 2:4. Si como a piedra la buscares, si la escudriñares como a los tesoros. O sea, esa búsqueda que tenemos que hacer nosotros. En Ageo capítulo 1, versículo 9, simplemente lo voy a citar como ejemplo, no lo voy a leer. Dice en una parte, buscáis mucho, halláis poco. Esto cuando fue Dios descuidado, cuando continuamente es descuidado. Lo que explica ahí en Ageo es como que lograron hacer muchas cosas, hicieron sus propias casas y demás, pero eso no les brindó satisfacción, o la que buscaban, por ejemplo, por lo menos la satisfacción que buscaban. Buscáis mucho y halláis poco, cuando Dios es desechado, cuando Dios es olvidado. Nuevamente en Jeremías, en el capítulo 55, nos dice en el versículo 6, y es uno de los versos tan conocidos de Isaías: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. El que busca, encuentra. Nuevamente voy a repetir esto. Entonces, recalca el profeta aquí, Isaías, a nosotros la urgencia, la necesidad de buscar a Dios en todo tiempo. Es como que dice, buscad de ahora, mientras puede ser hallado. Y no es que Dios después va a desaparecer, no es que hace referencia a que Dios después va a estar oculto o después no va a poder ser encontrado. Lo que nos dice el profeta aquí es buscarle ahora, porque el día es hoy, mañana no sabemos qué va a pasar con nosotros. Buscarle mientras puede ser hallado, en este preciso momento Dios puede ser hallado. Y el pastor cuando iniciaba decía que podamos venir a encontrar, o que podamos encontrar lo que hemos venido a buscar aquí. Buscadle mientras pueda ser hallado. Y recibir este regalo es debemos intentar aprovecharlo en su máximo, mientras lo tengamos, mientras puede ser hallado. Pero dice en Mateo capítulo 7, y se darán cuenta la cantidad de referencias cruzadas que hay con una sola frase en la Biblia. 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. A diferencia, quizás antes en el Antiguo Testamento no había todas las garantías de éxito de buscad y halláis, porque decía, buscáis mucho y halláis poco, busqué a mi amado y no lo encontré en su lecho. Aquí Jesús nos
nos insta a buscar con la garantía de éxito de encontrarlo, prometiendo de que Dios nos va a dar una respuesta, sobre todo lo que dice en el versículo 8 del capítulo 7. Entonces, muchas veces nos es difícil encontrar, muchas veces quizás estamos acostumbrados a la rutina de orar rápido, de venir por compromiso, y ahí va a ser difícil encontrar a Dios. La idea central que tenemos que tener de venir aquí es buscarlo, como decía en Isaías 55, con esa urgencia, con esa necesidad de buscar mientras puede ser hallado. Y Dios valora la persistencia, la pasión en las oraciones. Recordaba anoche la parábola del juez injusto, que accedió ante tanto pedido. Y es lo que Dios valora, demuestra lo importante que somos. Y dice en Juan capítulo 7, más referencias, versículo 34, es una parte de la historia. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Cuando intentaban prender a Jesús, Jesús decía, me buscaréis y no me hallaréis en ese momento. Entonces, voy a resumir un poco lo que traje. Isaías nos decía, fui buscado por lo que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Después dice Isaías mismo, buscad mientras puede ser hallado. David decía en Crónicas, si tú lo buscares, lo hallaréis. Y en Mateo Jesús nos daba la garantía de éxito, el que busca, halla. Y al igual que he dicho en todos estos pasajes, quiero leer en Hechos, donde nos dice que Dios siempre está, que es cuestión de buscarlos. Dice Hechos capítulo 17, versículo 24, y voy a cerrar con estos versículos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado un orden los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El que busca, encuentra. Esto es lo que quería compartirles con ustedes, sobre todo maravillarnos juntos con las referencias cruzadas que tenemos en la Biblia. Es una metodología que uso bastante y es increíble poder navegar tanto en la Biblia, encontrar tanto material. Todas las cosas que fueron escritas siempre son nuevas para nosotros, sobre todo como lo miramos o con qué ojo lo buscamos, y así es como es mi anhelo, buscar a Dios para poder encontrarle. Es mi deseo para todos nosotros en esta mañana, en que Dios pueda bendecirnos continuamente. Amén.